Sana. No hace ni 20 días se publicó un documento de una importancia capital para la salud pública. Se titula, y lo traduzco del inglés, Informe Científico de 2018 del Comité Consultivo de Directrices de Actividad Física. Bueno, si lo buscan en internet verán que su última actualización es del pasado lunes, así que podemos decir que es de rabiosa actualidad. Por eso, es decir, por la importancia para la salud pública y por lo actual del documento, Julio Basulto. Julio, buenas noches de nuevo. Buenísimas noches. Y bienvenido. Gracias. Ha pensado en dedicarle el espacio de hoy justo a ese documento y para ello ha pedido ayuda a una de las personas más indicadas para tratar esta cuestión, el doctor Jorge García Bastida. Los expertos más fieles ya saben, bueno, quién es exactamente, porque estuvo con nosotros en mayo de 2016 hablándonos de mortalidad en corredores y también en enero del año pasado abordando el dopaje en el deporte. Encontrarán, por cierto, los podcasts, tanto en el apartado a la carta de Radio Televisión Española como en la web de Julio Basulto, juliobasulto.com. Bueno, Jorge García Bastida es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Nutrición y Alimentación, en Actividad Física y Deporte y en Alto Rendimiento en Deportes de Equipo. Asimismo, es preparador físico, profesor asociado de la Universidad Internacional de La Rioja y docente en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud del Tecnocampus de Mataró, de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, y también, y no menos importante, es un activo divulgador, dado que colabora de forma habitual, estoy fatal hoy, debe ser el 888, de forma habitual en medios como el espacio Ser Saludable, coordinada por la entrenadora Sara Tavares, y alguien muy activo también en Twitter y en Instagram, así que no dejen de seguirle en esas redes sociales, en Twitter, @JorgeGarBas y en Instagram, Jorge-García-Bastida. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Después de esta amplia presentación, Sí. con gazapos incluidos, bienvenido de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y seguro que ya te lo hemos preguntado en las dos ocasiones anteriores, en las que también nos has acompañado, pero necesito hacerlo de nuevo. ¿Qué importancia le das tú a predicar con el ejemplo, Jorge? Bueno, mucha, sobre todo porque considero que, dado que, bueno, pues soy docente, que hay que vivir las cosas también para explicarlas, ¿no? En la medida de lo posible, pues bueno, si tienes que explicar a la gente cómo tiene que generar unos hábitos, en mi caso de entrenamiento, pues es importante que yo también los haya vivenciado para saber cómo, pues qué sientes y cuáles pueden ser los problemas. Con lo cual, pues lo intentamos, sí. Como acabamos de comentar, hablaremos contigo del informe científico de 2018 del Comité Consultivo de Directrices de Actividad Física, pero el caso es que mientras preparábamos esta entrevista, Jorge nos ha indicado que, aunque las conclusiones son muy llamativas, no revelan nada nuevo para quienes como él se dedican a la actividad física. Así que nuestra primera pregunta, Jorge, es si crees necesario y por qué que se sigan realizando investigaciones sobre este asunto. Sí, bueno, es importante al final siempre, como os escucho bastante, pues Julio siempre dice que los resultados de los estudios normalmente son a nivel poblacional. Entonces lo que nos hemos dado cuenta al final es que cada persona es diferente, su estructura ósea, su estructura muscular es diferente, con lo cual los estudios lo que nos tienen que acabar ayudando, no sé cuántos años, puede ser que sean muchos, pues es a individualizar el ejercicio para cada persona, igual que supongo, pues al final la nutrición, por ejemplo, también se intentará individualizar, ¿no? Con lo cual, pues esto sí que sabemos que es importante, lo que pasa es que todavía no sabemos cómo exactamente podemos individualizar al detalle la actividad física y decirle, pues mira, tú pues es más probable que te vaya mejor hacer este tipo de actividad, para ti es más probable este otro tipo de actividad, etcétera, ¿no? Y por ahí es donde tienen que acabar yendo los tiros, digamos. ¿Quieres añadir algo? No, totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, en el apartado Descubrimientos importantes del resumen ejecutivo del documento leemos esta frase. Las personas físicamente activas duermen mejor, se sienten mejor y funcionan mejor. Y justo a continuación aparecen 6 puntos destacados. ¿Nos lo cuentas? Sí, bueno, la verdad es que la actividad física, y cuando se ha mirado el hecho de realizar actividad física con diferentes patologías o diferentes problemas que puedes tener en tu vida cotidiana, se ha visto que el hecho de realizar actividad física pues mejoras en todo este tipo de prevención de patologías, incluso si la tienes pues va a mejorar el pronóstico, o por ejemplo pues bueno, el hecho de dormir o no dormir, que no sé hasta qué punto puede ser patología, pues sabemos que
cuesta mucho menos conciliar el sueño si haces actividad física. También en este sentido había un mito bastante importante, no sé si os lo han dicho alguna vez, esto de que si haces ejercicio antes de dormir no vas a dormir. Sí, yo lo critiqué una vez en un artículo y todo. Sí. Pues se ha mirado un estudio donde lo probaron y si tú haces actividad física incluso vigorosa, o sea, ¿En serio? que sea intensa Me encanta. 1 hora y media antes de dormir, Sí. vas a dormir mucho mejor que si no haces nada. Sí, sí. Vas a dormir mucho mejor. Sí. Yo lo critiqué en un artículo en Comer o no comer, ese blog en el que he colaborado hace tiempo, porque claro, pensaba, cualquier aspecto que mine un pilar de salud pública, como es la actividad física, tiene que demostrarse de manera rigurosa. Es decir, si alguien va a decirme a mí que el ejercicio físico es insaludable, porque en este caso pues, se asocia a mal patrón de sueño, tengo que revisar con lupa ese estudio. Yo revisé ese estudio y vi que no, era sólido y por lo tanto, pues sencillamente pensé, bueno, hasta que me traigan las pruebas sólidas y fíjate por dónde hoy Jorge lo corrobora. Ya existen esas pruebas entonces. Sí. Sí, sí. Bueno, también vemos que algunos beneficios aparecen inmediatamente. Sí. Claro, eso es importante Sí, sí, sí. para evitar el sedentarismo. Sí, uno que iba a comentar antes, pero bueno, también me va bien porque sería instantáneo, es Sí. el hecho de mejorar la atención. Esto me refiero a los niños. Sabéis, por ejemplo, que las clases de educación física son 2 horas como mucho a la semana. Y bueno, nosotros pues estamos haciendo campaña para que se aumente. ¿Por qué? Por lo que vamos a hablar durante el programa, la importancia que tiene la actividad física en la vida a nivel de salud. Al final, lo que hacemos seguro es comer y movernos. Si no comemos nos morimos, si no nos movemos nos morimos. O sea, no hay más. Entonces, se ha visto que los niños que realizan más actividad física sacan mejores notas y están mucho más atentos en clase. Con lo cual, pues bueno, si tuviéramos más horas de actividad física obligatoria, entre comillas, que serían las clases de educación física, pues en principio los niños también sacarían mejores notas y evidentemente lo que se intenta es generar y explicar por qué es correcto o es bueno tener unos hábitos saludables e inculcarlos desde pequeñitos para que una vez dejan el colegio, pues sigan manteniendo estos hábitos. Claro. Sí, yo recuerdo el libro Creciendo Juntos, de Carlos González, el penúltimo libro que ha escrito. Él explicaba que, después de analizar este tipo de estudios, como el que tú has comentado, decía que cuando un niño se porta mal en clase, ¿qué hacen? Lo castigan sin ir al patio, ¿vale? Esos niños que suelen portarse mal en clase son precisamente los niños que más necesitan ir a practicar actividad física, moverse, porque luego a la hora de clase estarán más atentos y retendrán mejor las materias que están estudiando, ¿no? Sí, sí. Si Entonces, se hace por lo contrario, ¿no? Dices, bueno, si Claro. te quedas ahí quieto, vas a estar más atento. Claro, se No. piensan que castigándolo, estándose quieto, va a estar más atento, juntamente lo contrario. Si ese niño le permites que haga más actividad física, estará más atento en clase, ¿no? Sí, o al revés, lo que hacían antes, que era el castigo con corriendo lo que sea o haciendo cualquier tipo de actividad, de manera que acababas odiando esa actividad Es física, verdad. ¿no? Cuando tampoco Qué considero Sí, que no. sí, yo me no es acuerdo, lo adecuado, ¿no? nos castigaban con, bueno, dar vueltas, ¿no? Sí. Al patio, corriendo. Sí, sí, ¿no? claro. Cuando alguien de la clase se portaba mal. Claro. Todos corríamos. Claro, con lo cual, pues bueno, no acaba siendo lo más beneficioso para el cerebro del niño, que lo ve como algo negativo. Como algo ¿no? Al final, negativo, es cierto. O sea, Sí, cuando sí, hago sí. algo mal, pues el castigo es este, ¿no? Y luego, por otro lado, también, siguiendo con niños y no con tan niños, se ha visto que se genera una proteína que se llama BDNF, que esto lo que hace es que cuando estos niveles tú realizas ejercicio aeróbico, o puede ser en bicicleta, caminar a intensidad pues alta, correr, pues las interconexiones neuronales, o sea, es decir, el cerebro funciona mucho mejor, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, mejora la memoria, por eso seguramente también tienen mejor atención en clase, etcétera, ¿no? Y también, además, cuando haces deporte, generas endorfinas, con lo cual, pues eres más feliz. O sea, que son... Todos son beneficios. Exactamente, normalmente todos son beneficios. Bueno, recuerdo los teléfonos para nuestros despiertos, 900-630-630 y 900-137-137. Dudas, preguntas, sugerencias para Julio Basulto Y también, Jorge si quieren, García para Bastida, Jorge por García supuesto, aprovechen Bastida, que tienen un doctor en la actividad física. Claro que sí, para Sí. hacer consultas. Bueno, antes de seguir con el documento, hacemos un pequeño paréntesis para comentar con nuestros despiertos también 2 tweets de Jorge y Julio. En el primero, Jorge, indicas lo siguiente: malas noticias para la natación y el ciclismo. Hagas la actividad física que hagas, haz semanalmente un buen entrenamiento de fuerza, tus huesos te lo agradecerán. Cuéntanos esto. Bueno, esto en principio también es algo que más o menos, si no se sabía, se sospechaba, que es el hecho de que el hueso, por ejemplo, mejora, o sea, la densidad ósea, la prevención de la osteoporosis, que mucha población, por desgracia, la sufre, necesita compresión para aumentar su mineralización. Entonces, ¿cuál es el problema cuando vas en bicicleta o nadas? Que no hay compresión, porque todo el movimiento tú lo haces en la misma dirección.
Entonces, es decir, no hay un suelo que te frena y ese freno hace que haya una compresión. Con lo cual, cuando se ha mirado con gente que realiza pues solamente o principalmente bicicleta o natación, no mejora su densidad ósea. Con lo cual, pues si quieres hacer natación y bicicleta, tiene otros beneficios que puedes beneficiarte de ellos, pero es bueno que hagas algún tipo de actividad bien dirigido, de ejercicio, de fuerza, para mejorar esa densidad ósea y otros beneficios que hará, pues como mejorar, por ejemplo, la masa muscular. Sí, sí, bueno, de hecho yo sé que los astronautas, tú también lo sabrás, Sí, ¿no? de hecho, Sí. normalmente se comenzó a ver esto por los astronautas. Los astronautas cuando suben al espacio pierden mucha masa O sea, ósea y muscular. Las dos cosas principalmente por esto, porque como no hay gravedad, pues no hay compresión. De Qué hecho, curioso. hicieron hasta diferentes becas para mirar una máquina que sirviera para llevar al espacio, y una de las que sacaron, que ahora la utilizan casi todos los clubes de fútbol para prevenir lesiones, es como un yo-yo, que es inercial, es decir, no va, pues son dos discos que, dependiendo de la velocidad a la que tú consigas que gire el disco, te va a ofrecer más o menos fuerza. Esto hizo un estudio muy curioso que fue en Francia. Bueno, hicieron dos. Uno que era tenerlos acostados un montón de tiempo a la gente y hacer, no sé si eran, a lo mejor era, pues no sé, 10 minutos al día de esta máquina, y con esto no perdieron nada de masa ósea ni muscular. Y el que habían hecho antes era ir con muletas y una pierna iba colgando. Y esa pierna era la que trabajaba con la máquina, y pues sucedió exactamente lo mismo. O sea, es decir, tampoco hace falta que inviertas mucho tiempo cada día en ejercicios de fuerza. Con un poquito ya vas a obtener bastantes beneficios. sí, sí. Yo recuerdo que se estudió en tenistas, por ejemplo, que los tenistas que juegan con la mano derecha tienen muchísima más masa ósea que los tenistas que juegan con la izquierda. O mejor dicho, que en su mano izquierda, es decir, la mano derecha del tenista tiene mucha masa ósea y en la mano izquierda tiene menos. Y sin embargo, los tenistas zurdos tienen mucha más masa ósea en la mano izquierda que en la derecha, lo cual pues es una prueba más de que la compresión, de que la gravedad, de que el peso, de que eso ayuda a prevenir. Es curioso, curioso. Bueno, te toca, Julio, Venga. porque compartiste en tu cuenta de Twitter lo siguiente. Venga. Seguimiento de 3.307 personas durante 30 años. Perder peso no se relacionó con un menor riesgo de mortalidad en personas con enfermedad coronaria, pero la actividad física regular sí redujo sustancialmente el riesgo. Tradúcenos esto. Bueno, se traduce en que la pérdida de peso, contra lo que mucha gente cree, no es tan beneficiosa como el estilo de vida. Ese es el resumen de ese estudio. Bien. El mensaje no es, digamos, a la población pierda peso. El mensaje es, digamos, a la población siga un buen estilo de vida. Porque la pérdida de peso en estos 3.000 pacientes seguidos 30 años, todos tenían enfermedad cardiovascular, con lo cual esos resultados no sabemos si son extrapolables al resto de la población, es decir, a la población sana, pero hay mucha gente que tiene enfermedad cardiovascular. Sí que sabemos que hacer actividad física previene la mortalidad, y la pérdida de peso en sí misma, sin cambiar otros factores relacionados con el estilo de vida, pues no ejercía esos beneficios. Por lo tanto, la pérdida de peso no tiene que ser el objetivo, ¿verdad? El objetivo no tiene que ser estético. El objetivo es, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, al final, Siempre, yo por ejemplo, si ahora me pusiera enfermo y me dejara una camilla no moverme, seguramente perdería peso, pero mi salud empeoraría. Muy buen ejemplo. O sea, sí. es lo que sucede. Alguien que, por ejemplo, pues por desgracia tiene una sección de la columna, sus piernas pierden peso porque pierde toda la masa muscular, ¿no? Claro. Pero claro, evidentemente su masa ósea también va a perder, o sea, no es nada beneficioso. Entonces, Efectivamente. claro, tú puedes perder peso, pero todos estos beneficios que hemos hablado, lo del BDNF, lo de dormir mejor, prevención de diferentes enfermedades, depresión, dolor, por ejemplo, que también podemos hablar de que la gente que hace actividad física sufre de menos dolor cuando es más mayor. Pues todos los beneficios, evidentemente, solamente con perder peso no los vas a obtener. Lo importante siempre, que es lo que recalcaba, que es importante desde niños, pues en el colegio enseñar, son unos hábitos saludables que los lleves a lo largo de tu vida. Sí. Bueno, seguimos con el documento Informe Científico de 2018 del Comité Consultivo de Directrices de Actividad Física. Se indica, y leo textualmente, que la actividad física reduce el riesgo de una gran cantidad de enfermedades y condiciones. Cuéntanos, Jorge, ¿qué actividades, qué condiciones, qué enfermedades? Prácticamente, excepto las enfermedades que son pura genética, todas. O sea, obesidad y sobrepeso, niños, adultos y incluso embarazo. Que de hecho en embarazo también te disminuye la depresión postparto, para que lo pueda sufrir. Después también disminuye cualquier tipo de enfermedad mental, como pueda ser la demencia. También es más probable que acabes sufriendo demencia. Incluso mejora el tránsito intestinal, es decir, si sufres de estreñimiento de esa actividad física, sufrirás menos estreñimiento. Personas mayores, si hacen actividad física, es menos probable que sufran caídas.
Y al final es que, bueno, cualquier tipo de enfermedad de estas que tenemos últimamente con unas tasas muy elevadas, como es hipertensión, cáncer, cardiovascular, diabetes, POC, seguramente, pues si lo sufres, será menor. Va a ser menor. Pues todas estas, o reduces el riesgo de sufrirlas, o si las sufres, va a ser mucho menor la consecuencia negativa que vas a tener. De hecho, se podría mirar al revés, ¿no? O sea, se podría, al menos así últimamente en los libros, en el Comer y Correr, por ejemplo, que escribimos con Juanjo Cáceres, y en el último, en el Más vegetales menos animales, hemos enfocado como un riesgo el sedentarismo, no como un beneficio el ejercicio físico, ¿no? No sé si tú opinas lo mismo. Sí, al final es que es eso, o sea, el hecho es que lo tienes que hacer, o sea, tienes que moverte para realmente estar sano, o sea, no es que sea sano el moverte, es que si no te mueves vas a estar enfermo. Vas a estar enfermo, o sea, sí. Literalmente. Con lo cual el tema es ese, es como muchas veces lo que tú dices, ¿no? No sabemos si realmente es sano o lo que es sano es porque te comes y no te comes algo que realmente es insano, ¿no? Claro, de cierta manera, la verdad es que yo también, el hecho de estudiar, pues haber hecho el máster de nutrición y que me guste mucho nutrición, me ayuda mucho a encontrar paralelismos en muchas cosas y yo creo obtener mejores conclusiones de cuando me pongo a leer estudios, porque hay mucho paralelismo en lo que sería la nutrición y la actividad física, que para mí serían dos pilares, y ya os digo, tampoco entiendo por qué no se enseña nutrición en sí como una asignatura en el colegio cuando es algo que todos hacemos, o sea, puede ser alguien que no sepa hacer derivadas. Exacto. Pero comemos todos. Muy bueno. Con lo cual, para mí no tiene ningún sentido que no haya. O sea, me parece surrealista. Es surrealista, la verdad. sí, o sea, no tiene ningún sentido que no haya. En cuanto a la actividad física, dicen las entidades de referencia que el mínimo que tendrían que hacer los niños es 1 hora. Mínimo. Sí. Una hora diaria. ¿Y cuál es la cantidad de ejercicio físico que hacen los niños en España? Dímelo tú. Hostia, es que no. Digo, no me refiero reglada, o sea. Dices, en la escuela. Pues 2 horas como mucho, pero 2 entre que horas explicas y tal es que no llega a 2 horas, o sea, será pues seguro será menos. 1 hora y media con suerte. Como mucho. Sí. Bueno, justamente sobre eso también leemos en el informe que cualquier aumento en la actividad física, por pequeño que sea, es beneficioso. Importante. Pero seguro que hay quien piensa, bueno, para mí es imposible realizar cada día pues un mínimo de 30 minutos de actividad física, así que no voy a hacer nada. Y se detallan ahí una serie de consideraciones a ese respecto. Cuéntanos brevemente. Bueno, básicamente el tema está en que por poco que hagas, siempre va a ser mejor que no hacer nada. Y poco lo podemos hacer todos, o sea, ejemplos, tampoco hace falta que hagas 30-60 minutos seguidos. O sea, si tú vas haciendo pues actividades pequeñas de 5 minutos, actividades pequeñas de 10 minutos, actividades pequeñas de 1 minuto, 1 minuto que puede ser, o 3 minutos, en vez de coger ascensor, subir por las escaleras, por ejemplo. En vez de dejar el coche al lado de la oficina, dejarlo un poquito más lejos e ir caminando. Cuando estás en el metro, ir para arriba y para abajo dentro del vagón o fuera del vagón. Sí o no? Esa sería o en el otra tren, opción. yo lo hago siempre. Sí. Para ir a comprar, pues intentar en la medida posible ir con tu carrito y ir a comprar y no ir con el coche. Todo este tipo de cosas, por ejemplo, ir en bicicleta, pues al trabajo también. No sé si fue Carlos Casabona que lo puso, no me acuerdo. Sí, Carlos Casabona. ¿Verdad? Sí, pues otra opción también. Pues eso, que además contaminas menos, o sea, no engañemos. Todos beneficios. Todos son beneficios. Y ya te digo, o sea, no es tan difícil. Lo que no te puedes obsesionar es que pensar que si no hago 1 hora en el gimnasio, no voy a tener beneficios. No, o sea, cualquier tipo de actividad que realices a diario, por ejemplo, que hablábamos con tu hermana que vino la semana pasada y decía lo de los 20-20-20, ¿no? Sí. De que cada 20 minutos tienes que mirar pues a 20 metros o por la ventana. Durante 20 pues, segundos. Te puedes levantar, ir a mirar la ventana, hablas con un compañero, le cuentas un chiste, no sé, vas al lavabo o vuelves y estás sumando pasos y estás sumando actividad. O sea, todos beneficios. No te muevas, Jorge, no te muevas, Julio, porque pregunta sana. Venga. Primero resolvemos. ¿Te cuentas tú? La semana pasada preguntábamos que en el documento Scientific Opinion on Dietary Reference Values for Protein... Por eso lo he dicho. Cuéntalo tú. Bueno, el documento de referencia de la Comisión Europea sobre proteínas, sí. ¿verdad? Preguntábamos que qué se indicaba con respecto a la posibilidad de que el consumo de proteínas ayude al control de peso. Hay mucha gente que dice que tomar proteínas ayuda a perder peso. ¿Qué opina la Comisión Europea al respecto? Y la respuesta es que no hay pruebas convincentes que sustenten dicha posibilidad. María del Mar García Jiménez, que nos indica desde dónde nos escribe, gana el libro Mamá come sano, escrito por Julio Basulto y publicado por De Bolsillo. Pregunta que formulamos esta noche, Julio. Bien, hemos compartido en nuestra cuenta de Twitter el documento de que hablamos esta noche, titulado 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report, ¿vale? El informe
de una de las entidades de referencia en actividad física. En él encontramos un apartado denominado parte D, punto D, es fácil de encontrar, dice Integrating the Evidence, integrando la evidencia. Bien, en esta parte, en la tabla D1, preguntamos, ¿qué se indica sobre el efecto que puede producir sobre el feto durante el embarazo el ejercicio de moderada intensidad? ¿Qué se indica sobre el efecto que puede producir sobre el feto durante el embarazo el ejercicio de moderada intensidad? Si saben la respuesta, gentedespierta@rtve.es, gentedespierta@rtve.es, y en juego el libro Más vegetales, menos animales, de Julio Basulto y Juanjo Cáceres. Lo publica De Bolsillo. Charlamos con los despiertos. Participa en directo.